Hubo una época en México en la cual las personas tenían más cosas de las que necesitaban y querían otras diferentes, por lo que un hombre crea la solución a estos problemas, hecho histórico que cambiaría el país y crearía lo que hoy en día es la economía. Por eso hoy, te lo resumo así nomás. Cambios y permanencias en la economía de la historia de México. La historia comienza con un hombre llamado Tezomoc, el cual era gobernante de la nación tepeneca y era muy conocido por su destreza militar, ya que según sus enemigos era un tirano. Y Chihuaxoxitzin, la cual era hija de un dignatario, los cuales se casan dando origen a la ciudad de Tlatelolco y teniendo 10 hijos, que para no hacer más larga la historia aquí les dejo una lista con ellos. Pero del que hablaré es Cuauhtémoc, el cual se considera el primer tlatoani del Altepec de Tlatelolco. Resulta que da origen a lo que se convirtió en el mercado de Tlatelolco, en el cual al principio se comerciaba solo con plumas, pero evolucionaría convirtiéndose en el centro comercial más importante de los aztecas. Inclusive este llegaría a ser admirado por Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, en donde Cortés lo describía físicamente en sus relatos mencionando que era tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, o que diariamente se reunían un aproximado de 60,000 personas para comerciar sus productos. ¡Increíble! Además de que Díaz comparaba el ambiente con el de las ferias de esa época. Además de las características físicas se mencionaban los productos que se comerciaban, como son, que solo son algunos de los que se mencionaban. Luego de la colonización española surge el virreinato de Nueva España entre los siglos XVI y XIX, lo que cambia la economía actual a distintos sectores, los que se mantendrían hasta el día de hoy, que son agricultura, la cual se vuelve la base de la economía de la época por la producción de alimentos para la población y el ganado, siendo la actividad que generó más ingresos para el gobierno, permitiendo invertir en la minería y ganadería. Ganadería. Introdujo bestias de carga como asnos y mulas en el sector minero. Muy astuto, Simpson. Pero provocaría diferencias entre españoles y disminuiría el precio de este por el rápido aumento. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Propiedad de la tierra, la cual se dividía en dos. Propiedad comunal, exclusiva de los indígenas, la cual no permitía vender, regalar y o traspasar, solo heredar. Además de que la tierra debía ser trabajada por las familias y los frutos les pertenecían. Eres cruel, pero justo. Y la propiedad privada, exclusiva de los españoles, solo se permitió obtener tierras a través de mercedes, las cuales se otorgaron para apacentar el ganado. Minería, la cual se originó gracias al descubrimiento de ricas minas de plata y se convirtió en la principal fuente de ingresos para la monarquía española. En Pachuca, en 1555, se inventa un sistema capaz de separar la plata de cualquier otro mineral. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Lo que redujo el tiempo y costo de producción. Gracias a la explotación de las minas de plata, se fundaron las ciudades de Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Pachuca, Zumpango, Zacualpan y Taxco. ¡Bien hecho! Obrajes fueron empresas textiles dedicadas a la fabricación de telas, como lana, algodón, jergas, franelas y sombreros. A fines del siglo XIX su producción fue alta. Talleres fue una institución controlada por los gremios, asociaciones de artesanos con la misma profesión, formados por hombres libres, elaboraban productos como zapatos, alfarería, vidrio, hierro forjado, talavera, plata, seda, muebles, etc. Comercio interior. Durante los siglos XVI y XVIII fue una de las principales actividades económicas novohispanas, reguladas por los españoles. Dirigiéndose principalmente hacia los centros mineros que transitaban regularmente comerciantes indígenas y españoles, transportaban todo lo necesario para abastecer la industria minera. Estuvo dominado por el Consulado del Comerciante de la Ciudad de México, creado en 1592. Se encargaba de ejercer tareas del gobierno y cobro de la administración de los impuestos, como el de alcabala. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Comercio exterior. Solo se podía comerciar en España a través de la Casa de Contratación de Sevilla en 1503. En América, Veracruz, Panamá y Cartagena se dividía en dos. Atlántico, en el que estaba Veracruz, Jalapa y México. Se exportaban candelabros, navajas, tijeras, peines, jabones, vino, picos, aceite, vinagre, aceitunas, queso, avellanas, etc. Y Pacífico, en el que se encontraba Filipinas y China. China transportaba productos de Oriente a Nueva España y tardaba de 7 a 8 meses en llegar. Transportaban productos como seda, muebles, oro, cera, porcelana, tejidos, etc. Increíble. Formas de trabajo. La encomienda. Consignación de indígenas que prestaba servicios y debían pagar. Ellos eran libres, pero eso no se respetaba. En 1570 se prohíben los servicios personales. En 1720 fue abolida. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró?
El Coatequil se origina a finales del siglo XVI. Trabajos forzosos para indígenas de entre 40 y 60 años. Recibían un salario el cual se repartían de entre 1 a 25 hombres. ¡Yo estoy furioso! Fue abolida en 1632, aunque queda para obras públicas. El peonaje se originó en la segunda mitad del siglo XVI, asalariado libre. Las deudas eran una especie de esclavitud hereditaria. Fue abolida por Maximiliano de Habsburgo. Ese es un verdadero hombre. Los impuestos. La Real Hacienda Pública fue una institución encargada de organizar y recaudar y administrar los impuestos, rentas, concesiones, entre otras. Los ingresos recaudados se enviaban a España y una menor parte se utilizaba como ayuda a otras colonias. Los ingresos que se quedaban en Nueva España se empleaban para los gastos de administraciones públicas. Otra fuente de ingresos fue el tributo, un impuesto a la comunidad indígena. Usted no aprende, ¿verdad? Se estableció después de la conquista en 1680. Se extendió a negros y mulatos y fue abolido hasta 1811. La independencia de México fue una consecuencia de un proceso político y social, resuelto con armas, que puso fin al dominio español. Este muchacho me llena de orgullo. Inició el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821, manteniendo los sectores económicos como la agricultura y la ganadería. Continuaron siendo las actividades económicas más importantes por ser el sustento alimenticio. Aunque se dictaron leyes para fomentar el desarrollo agrícola del país, no fue suficiente. Hasta 1823 se concedió exención de alcabala, diezmos, primicias y cualquier otro derecho a los nuevos plantíos. ¡Qué bien! Una cosa menos. El predominio de una economía agrícola implicaba más del 50% de la fuerza de trabajo en este sector, por lo que en el mismo año de 1823 se expendió un decreto creando la provincia del Istmo. Esto significó una pesada carga económica, lo que se calculó con la cantidad de 200,000 pesos, en un presupuesto total de un poco más de 9 millones de pesos. La minería, la cual continuó siendo la actividad más dinámica, aunque su tendencia a la baja prevaleció hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué me persigue la desgracia? También hubo distintos intentos de aplicar nuevas técnicas de explotación de oro y plata. Sin embargo, no se cumplieron las expectativas productivas. Además, requería pólvora, hierro, acero, herramientas de maquinaria, por lo que su recuperación se fue dando hasta mediados del siglo XIX. A pesar que el sector fue impulsado por el gobierno, algunas minas se inundaron, otro factor de la escasez y alza del precio del mercurio, lo que provocó que la inversión retrocediera e incluso una ruptura temporal entre relaciones entre los mexicanos e ingleses. Durante el porfiriato se crean dos bandos, los cuales son liberales, los que proponen que el papel del Estado se reduzca al impulso de proyectos gubernamentales como mínima intervención de la economía, y los conservadores, los cuales proponen que el papel del Estado sea intervenir o participar, no solamente para el desarrollo y organización de distintos sectores económicos,